Ya está aquí con nosotros nuestro primer invitado porque tenemos que seguir hablando de política, ya que salió una encuesta llamada Expectativa del Nuevo Gobierno y está aquí Carlos Fernández para explicarnos un poco más sobre cómo se hizo esta encuesta, para qué se hizo y cuáles fueron los resultados que dio la encuesta. Buenos días. Buenos días, ante todo. Primero, gracias por la oportunidad. Carlos Fernández de Prodius Consulting les habla. Y es la encuesta Vea Panamá, la encuesta de la Estrella de Panamá que hicimos en una alianza estratégica con ellos. Es una encuesta nacional que está conformada por más de 1.517 entrevistas, o 1.517 entrevistas exactamente, y que abarcó más de 48 distritos y más de 100 corregimientos en todo el país. Y es una encuesta que lo que muestra, o lo que viene a mostrar, es lo que está pasando, cómo está pensando el panameño hoy, cuál es la expectativa de los próximos meses del nuevo gobierno. Una encuesta que se realizó entre el 3 y el 7 de julio de este año, con un margen de error de 2.52% y que abarcó 8 de las 10 provincias. ¿Cara a cara o telefónicamente? Cara a cara. Ok. ¿Y cuáles son los grandes resultados que nos pueden compartir? Muestra una fotografía de lo que está pensando hoy el país exactamente, ¿no? Por ejemplo, en simpatía de partido político, el 66.4% de la población no simpatiza con ninguna organización política, siendo Realizando Meta la que tiene mayor número de votantes, 12.1, lo cual, en base a que la democracia está conformada por partidos políticos, es un número realmente preocupante, ¿no? Es decir, prácticamente que cada 3 de cada 5 panameños no creen en organizaciones políticas. Después, incluyendo, en esta encuesta, como opciones estaba el PRD, que es el segundo partido con 6.1, Partido Panameñista 4.1, Cambio Democrático 2.9 y la coalición Vamos, que estaba incluida, y es 2.6%. Hay una visión de que los partidos no ayudan realmente a las soluciones de lo que la expectativa que tiene la población. Le preguntamos sobre cuál es el estado de ánimo ante la situación del país, y 42% de los panameños se mostraban optimistas, entusiastas y con tranquilidad, siendo el mayor sentimiento de la preocupación, con 24.9%. El segundo fue calmado, tranquilo, 21.4%, y expectante, 17.7%. Esto lo que nos muestra es, a diferencia del proceso electoral, una semana previa antes del proceso electoral, la frustración era prácticamente el 25%, es decir, 1 de cada 4 panameños estaba muy frustrado y no sabía cuál iba a ser la reacción. Ahora, a partir de esta encuesta, después de la elección, la gente como que está muy a la expectativa y con amplias esperanzas de que las cosas puedan cambiar. Carlos, ¿cómo yo asocio, para empezar por cómo usted inició, la expectativa positiva que se ve en el resultado de la encuesta de la población, en su mayoría de los encuestados, con respecto a la administración de José Raúl Mulino, con la cantidad de votantes que tuvo José Raúl Mulino en la elección del 5 de mayo? Es una excelente pregunta, porque hay una diferenciación. El 72% tiene altas expectativas de lo que puede hacer José Raúl Mulino cuando obtuvo el 34% de los votos. Lo que pasa es que José Raúl Mulino fue un candidato diferente que en campaña, tal vez no lo vimos, pero después que llega a la presidencia empieza a hablar y a la gente se empieza a sentir, le empieza a gustar lo que está viendo en el candidato, cómo habla, qué se dirige, qué es lo que plantea, se identifican con muchos de los ítems que plantea dentro de su discurso. Pero debemos recordar que la campaña de José Raúl Mulino fue muy poco lo que dijo realmente durante toda la campaña. La gente pensaba que era esa persona callada, que no hablaba sobre distintos temas, y cuando se encuentran vemos un presidente que tiene acción, que habla del tema de la corrupción, que habla de temas puntuales de la austeridad, que es mucho de lo que el discurso y lo que la gente está esperando que suceda. Hay algo que me llama la atención y tiene que ver con el porcentaje de personas desempleadas según su encuesta. La tasa de desempleo en Panamá, según las autoridades, roza el 8%. El 8% según empleo formal. Ustedes muestran que de esa gráfica y de esas encuestas, el 22.7% de las personas con las que hablaron están desempleadas. Y cuando vemos cuáles son los principales problemas en parte del país o gran parte del país, está el empleo de número 1. ¿Qué es lo que quiere realmente la gente? ¿Un empleo digno? ¿Una formalización de su estatus en este momento? Una de las cosas que la gente quiere es que no le regalen nada. Hay una mala concepción de lo que piensa el panameño. Y sobre todo en decir de que, bueno, la gente lo que quiere es que le den una beca, que le regalen, que le den algún tipo de subsidio. El panameño siempre está esperando que le regalen. El panameño lo que quiere es un trabajo estable. Y realmente, cuando vemos lo más alarmante de eso, Gonzalo, no es el 22.7 del desempleo y la desocupación.
Más grave es que el 62.5 declara que tiene más de 6 meses buscando empleo y no lo consigue. Que eso es aún peor. Y más del 36.6% tiene más de un año buscando empleo. El empleo no existe en Panamá actualmente. Cuesta muchísimo poder salir a buscar un trabajo. Y si no, veamos simplemente el ejemplo de la feria. En esta encuesta también podemos ver que, en esta lámina podemos ver que trabajador ocasionalmente y no estoy buscando empleo es 9.2%, que tú me vas a preguntar, ¿y qué? ¿A qué se refiere esto? Cuando tú no tienes trabajo y tampoco estás buscando empleo, es porque la gente trata de solucionar con cualquier tipo de actividad informal que pueda generar un ingreso, porque para que un trabajador salga a buscar un trabajo, eso le representa un gasto. Claro. Estamos hablando entre 12 a 15 a 18 balboas. Y nosotros hacemos estudios focales también. Los cualitativos, la gente te lo dice. Yo no voy a las ferias porque tengo que imprimir un currículum, tengo que llevarlo, tengo que ingresarlo y eso es un gasto de un dinero que tal vez lo necesite para que al final no me terminen llamando. El empleo es el principal problema que hoy tiene Panamá. Y en la sociedad panameña lo que está buscando es esa formalización de empleo. Y hay un ejemplo cuando se dio lo del vale digital. Aquí el gobierno anterior tuvo una gran campaña sobre el vale digital y cuando hacíamos la encuesta sobre el vale digital solo el 18% lo recibía realmente. Es más, debemos recordar una diputada que no fue reelecta que pedía que, bueno, es que aquí la gente quiere que le regalen las cosas. Eso no es real, la gente quiere tener un empleo formal y para eso sale a buscar el empleo. Siguiendo esa misma línea, Carlos, una de las últimas preguntas de la encuesta habla sobre qué temas les gustaría que se crearan leyes en la nueva Asamblea Nacional. El primer lugar lo tiene empleo, el segundo control del alto costo de la vida y el tercero la corrupción. ¿Cómo se analiza eso en contraposición de lo que está pasando a 24 días que entrara a trabajar la nueva Asamblea Nacional? Bueno, lo primero que hay que resaltar es que la gestión del 2009-2014 es una gestión que tiene el 88.3% califica negativamente la gestión de la Asamblea. Esa fue la gestión que vieron. Y ha motivado a que no legislaron leyes para el pueblo 29%. Fue el principal problema. Aprobaron leyes innecesarias 26% y desconocían la realidad del pueblo 22%. Si sumamos estas dos, quiere decir que 1 de cada 2 panameños opina que esa asamblea entre el 2019 y 2024 nunca estuvo en sintonía con lo que la gente realmente requería. ¿Y qué es lo contrario ahora, Leo? Que vemos que el 81.5% espera que tiene altas expectativas positivas sobre esta asamblea. Lo que dice la encuesta es que la gente espera que la asamblea legisle para la ciudadanía. La gente siente que la asamblea no ha legislado para el pueblo. Y no solo eso, que legisle sobre los 3 principales problemas que hoy siente que tiene la sociedad panameña: el empleo, el alto costo de la vida y la corrupción. Y ahí los escuchaba previamente sobre el tema de los diputados y el tema de la corrupción. En la elección del 2014, la corrupción era el 6º problema del país. Entre el 5º y el 6º problema en distintas encuestas. La del 2019 terminaba siendo la 4ª y en algunas la 3ª. Hoy seguro está entre los 3 principales problemas. Y cuidado que hay para provincias puntuales, es el principal problema que vive la provincia y para toda la solución de sus problemas. Ahora, usted menciona, y se puede ver en ese gráfico lo que le mencionaba Leonardo, y es la expectativa que tiene la población sobre el actuar de la Asamblea Nacional. Cuando vemos esa expectativa, es buena. Y es buena casi el 40%. No obstante, hay 2 realidades. Por un lado, hubo un gran ganador que fue RM, obteniendo la presidencia y parte importante de la Asamblea Nacional, y por el otro lado, hubo otro ganador que fue la coalición Vamos, con otra parte importante, la mayoría de la minoría en la Asamblea Nacional. Cuando la gente busca o tiene esa expectativa positiva sobre la Asamblea Nacional, ¿es sobre el actuar de Vamos o sobre el actuar de RM como fuerza política? Es sobre el actuar de la Asamblea. Para la gente no hay diferenciación a lo mejor en este momento en la Asamblea en lo que va a hacer Vamos o lo que puede hacer RM. Va a ser en la actuación. Y aquí es importante resaltar, escuchaba la discusión previa que tenían sobre el tema de la Asamblea. La Asamblea, alguien lo comentó, es un tema de negociación. Y el discurso de la Asamblea tiene que ser muy distinto al discurso de la tribuna, del público, hacia afuera. Entonces, ahí es donde hay que ver cómo se desarrolla. El tema de lo que ha pasado con las comisiones o lo que ha pasado, la gente lo que espera es que legisle. No importa la manera como lo vayas a solucionar. El tema es que tienes que legislar para la gente y solucionar los problemas reales a la gente. Hoy, cuando le preguntas al panameño qué piensa sobre la nueva asamblea, que considera que va a ser mejor que la asamblea anterior, que tenía 88% de visión negativa, que es una percepción totalmente negativa, porque hay nuevos actores. En las 2 últimas asambleas que hemos tenido en Panamá electas, solo 15 diputados se han reelecto en las 2 mismas asambleas. Solo 15. Porque la gente espera que haya un cambio. Claro, pero por ejemplo, ese cambio
ese cambio que la gente quiere, al menos en estas primeras de cambio, se está viendo a la vista? Cheyo Gálvez en la presidencia de la Comisión de Presupuesto, siendo diputado de RM, partido que obtuvo 15 diputados. ¿Usted cree que la gente recibe con positivismo ese cambio de salir de Vinicio Robinson a Cheyo Gálvez? Bueno, eso habría que preguntárselo a la gente. Pero lo que yo sí creo es que la Asamblea tiene nuevas caras y la gente tiene expectativa en que estas nuevas caras puedan hacer cambios y puedan legislar para ello. Obviamente, cuando lo planteas desde ese punto de vista, vas a decir, bueno, son dos de los diputados que tienen mayor número de años en la Asamblea. Eso, ahí no hay nada que esconder. El tema es cómo percibe la gente que ellos podrían actuar para poder cambiar la dinámica de la Asamblea. Y es lo que la gente está esperando, es la expectativa que tiene la gente. Y vuelvo al tema. Las asambleas, el profesor Cabrera lo decía previamente, antes de que ingresara al estudio, las asambleas se tratan de negociación. Y en la negociación tienes que ver hacia dónde es tu pugilateo. Porque al final es choque de fuerza entre los dos. No pudiste hacer ningún tipo de negociación y te quedas aislado de esa negociación. Y por eso es que las comisiones se han presidido de esa manera. Pero ahí es que yo no estoy seguro que el ciudadano esté esperando que legislen para el pueblo. Primero hay que saber si el pueblo sabe cómo se legisla y cuál es la legislación que está esperando. Yo lo que creo es que el órgano legislativo panameño, como en muchos otros países, el nivel de desprestigio que tiene no es por las leyes en sí mismas, es por la corrupción que hay dentro del órgano legislativo. O sea, un órgano legislativo con 220 millones de dólares que no puede sustentar. Y no lo puede sustentar porque lo que hay es una fábrica de botellas. Eso es lo que al final la población repudia. La legislación siempre va a ser debatida, siempre serán leyes buenas, leyes malas, leyes más o menos. Hasta dónde la población conoce incluso del método de legislar. Mucho más de lo que pensamos. Y se lo puedo decir por experiencia en los cualities. Nosotros hicimos, en los últimos 14 meses, hicimos más de 45 encuestas, hicimos más de 100 grupos focales en todo el país. Y la gente tiene un concepto amplio de lo que tiene. La gente te explica que el diputado no tiene que hacer la acera, pero que el tipo va al circuito y te hace la acera. Pero eso no es su labor es hacer leyes. Y hay un tema que es importante. ¿Por qué hoy vemos a un diputado, al exdiputado Juan Diego Vázquez, como el líder de opinión o uno de los actores políticos líderes, cuando en la asamblea pasada no fue presidente de ninguna comisión y simplemente fue un diputado que pertenecía ahí porque la gente veía que ese rol protagónico de auditar, de ser un inquisidor, de legislar, sí lo terminan aceptando y lo ven como uno de los actores más importantes que tiene de manera natural. El ciudadano panameño está muy preparado para lo que considera que es la asamblea y lo vimos en la votación. Mucha gente dice, bueno, pero nosotros... ¿Lo vimos en qué votación? En la que sucedió, hubo un voto cruzado. Pero mandaron 20 versus 51. Bueno, es parte del proceso. Los partidos también tienen sus seguidores, ¿no? Lo que pasa es que la victoria electoral no significa que sea un juego sumacero que deja de existir los otros. Los otros actores también tienen parte de ese proceso. Pero cuando vemos un candidato como Ricardo Lombana que termina segundo, pero solo saca 3 diputados, o José Raúl Molino, que terminan ganando con RM, pero ¿cuántos diputados terminaron obteniendo? 14, porque la dinámica política es distinta. Y tiene la gente tiene una visión de lo que está votando. Si el elector estuviera tan instruido como nos estás diciendo y que producto de los focus group hechos y de las encuestas posteriormente, no hubieras sacado una desproporción de 24 versus 47. Pero ¿por qué no la podría sacar si la gente tiene porque el si proceso te de das votación? cuenta de dónde vienen la buena parte de los diputados, están acá en Panamá y en las áreas de mayor concentración de los diputados, digamos de Vamos y de Moca. Bueno, los de Moca, los 3 son de aquí, del área metropolitana. Y los otros son de las ciudades que tienen mayor número de población y más citadina. Bueno, porque ahí es donde tiene que cambiar la dinámica política de los distintos actores. O sea, a mayor área urbana, claro, mayor se produce el cambio. Porque hay un mayor conocimiento. Cuando vamos, por ejemplo, a sectores, te puedo poner ejemplos, Cañazas, a La Estrella en Chiriquí, que vas puntualmente, muchas veces los candidatos ni se acercan. El candidato de Tolé, que terminó siendo del Partido Popular, que era panameñista y era alcalde. Y que termina, cuando nosotros fuimos a encuestar en Tolé,
toda la población, profesor, un mes antes ya sabía que iba a ganar este diputado. Porque el diputado Castrillón tenía no solo toda la intención de voto, sino recorría las comunidades, estaba con las comunidades, estaba con ellos y el que tenía cercanía con la comunidad. El tema es que esto tiene que suceder así en todos lados. La política es un tema de contacto y conocimiento. Ciertamente, el circuito electoral permite que muchos diputados se reelijan infinitamente porque es un circuito que puedes tener, es más local. Es más local. Y entonces esa localidad le permite a diputados que ya tienen un control sobre el tema poder mantener allí. Pero cuando nosotros vemos que una asamblea pasó de 4 o 5 candidatos independientes a tener 20 o tener 24 que son nuevos en la asamblea y que representan una tendencia, la gente tiene una manera distinta de votar, a pesar de que haya ganado José Ramón Molino, que representa un partido político, y que el segundo candidato en el voto electoral haya sido un candidato como Ricardo Lombana, también demuestra que es un golpe a los partidos tradicionales. Lo que no quiere decir que porque salgan la gente no está pensando mejor el voto. Ese resultado de la encuesta en el que da como vistas positivas a la nueva Asamblea Nacional, la cual estamos mencionando y hablando, que son 20 de Vamos, hay 3 de Moca, está Patzli, que podríamos decir que están de un lado, y los otros diputados que están del otro, que es lo que se ha manejado en estos días y se vio en las votaciones. Esa percepción positiva puede llegar a cambiar a lo largo de los meses. ¿Cómo esto podría influir en el desarrollo de la Asamblea? Claro, la siguiente encuesta va a ser los primeros 100 días. La vamos a hacer en el mes de octubre, apenas se cumplen los 100 días. Inicia el 8 de octubre la segunda encuesta. De las 3 programadas para el 2024, la tercera son expectativas 2025, que será en el mes de diciembre. Va a cambiar si no hay resultado. Y va a cambiar si solo se queda en la diatriba política, en la discusión, en el tema. Fíjense que ustedes mismos ustedes mismos lo han planteado dentro. Hay un eje del mal y un eje del bien. La gente tiene una narrativa en su imaginario de qué es lo que puede solventar y quiénes son los que van a poder tomar decisiones y legislar para la gente. ¿De qué está hablando? Lo vemos en la televisión en primera plana. Hay un tema netamente de la Asamblea. Y a pesar de que han pasado solo 24 días del proceso electoral, es una sociedad muy politizada, que está a la expectativa de ver qué es lo que va a suceder, y así la gente lo siente, y lo podemos ver en la encuesta cuando más del 48% está calmado y expectante. O sea, estamos a la expectativa de qué es lo que va a terminar pasando en el proceso político que está por devenir. El 57% de los encuestados dice que estaría de acuerdo en una asamblea constituyente. ¿Cuál asamblea? ¿Originaria, no originaria? No lo sabemos, pero estaría de acuerdo. La consulta es: ¿la gente tiene noción y tiene el conocimiento de que en una asamblea constituyente pueden salir leyes tan absurdas como leyes tan importantes para el desarrollo del país? ¿O no lo tiene claro? La gente, para ser mucho más preciso con la pregunta, ¿está consciente de lo que significa una Asamblea Nacional Constituyente? La gente siente que la constituyente es una panacea que va a solucionar todos los problemas del país, porque así se la han vendido. Y no se la han vendido alguien, se la han vendido todos los candidatos que la han propuesto. Vamos a hacer una constituyente, porque con la constituyente solucionamos los problemas del país. Entonces, para la gente es una panacea que va a solucionar todo. La corrupción, van a tener leyes mejores, vas a poder vivir mejor, vas a tener una serie de factores. Por eso la gente vota por la Asamblea Nacional, vota por la Asamblea Constituyente. Porque cree que prácticamente 3 de cada 5 piensa que es una solución para el país, porque siente que ahí va a encontrar soluciones, porque así se la han vendido. Ahora yo quisiera tomar en cuenta la posición positiva que hasta el momento tiene el presidente Molino con miras a la expectativa generada en su mandato. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué puede hacer que ese número que tiene José Raúl Molino el día de hoy de ciudadanos expectantes, que tildan de positivo su comienzo de carrera, vaya bajando? ¿El actuar de sus ministros? ¿El actuar de él? ¿El actuar de sus diputados? ¿O el actuar de Ricardo Martinelli, por ejemplo? Todos esos factores pueden pasar. Fíjate, el 72.2% del país tiene altas expectativas sobre lo que va a ser la gestión del gobierno. Y aquí hay otro dato interesante. ¿Cómo se siente respecto al futuro del país con el nuevo gobierno? 66.6% lo considera positivo. Pero aún mejor es que el 32.7% espera que se empiece a ver resultados en los primeros 6 meses y el 38.6% en el primer año. Todo va a depender de las decisiones que se tomen. Hay altas expectativas con el gobierno. Hay un nivel de confianza alto de las decisiones que va a tomar. Y lo vamos a ver en la encuesta de los primeros 100 días.
Hoy te doy la fotografía de lo que está pensando la gente en el inicio del gobierno. Vamos a ver qué piensa en los primeros 100 días o vamos a ver qué termina pensando en el primer semestre de gobierno, porque ahí es donde vamos a ver cómo se funciona el desgaste y cuál es el sentimiento de la gente. Y tú lo acabas de señalar muy bien. No solo va a depender de las decisiones que tome como gobierno, va a también depender de la actuación de lo que está alrededor del presidente Molino. Inclusive lo que pueda comentar Ricardo Martinelli o lo que pueda hacer la Asamblea Nacional. Todo va a depender de las decisiones que se tomen. Hay un nivel de confianza, hay un nivel de esperanza. Ahora hay que ver cuáles son las decisiones que se van a tomar y cuáles son las más apropiadas en este momento. Ricardo Martinelli, factor de poder político. ¿Cómo analizó la encuesta de eso? Tuvimos unas preguntas que no salen en la encuesta pública y si es un factor de incidencia por ejemplo, para la victoria del presidente José Raúl Molino. La gente considera que fue un factor de incidencia, pero también considera que las decisiones del nuevo gobierno las debe tomar el presidente Molino. Sí, es que esa foto de ayer de Brea, presidente del Partido Popular, y quien fuera candidato a alcalde en La Chorrera, no deja de impresionarme. Y yo no deja de impresionarme porque, como dije, Daniel Brea se paseó todo el país diciendo que Martín Torrijos era la opción necesaria. Ahí hay un contrasentido que, por cierto, es muy típico de la clase política panameña, como lo estamos viendo en el panameñismo en la Asamblea. Contrasentido permanente de el discurso que le aplican al público versus el accionar político. Sí, así pareciera que no hubiera tales convicciones. Y hay una pregunta de un oyente que dice, ¿cómo pueden darle valor a una muestra de 1.500 personas? Me tomo el atrevimiento de leerla. ¿Y cuántos quieren que sea? No, al señor Rojas, primero, la encuesta tiene una representación provincial con el valor que tiene cada provincia. Es decir, no encuestas más en Coclé o en Darién, sino que encuestas numeralmente con el mismo porcentaje para tener una representación válida. Y bueno, y sobre el tema político, una de las cosas que más puede sorprender a la gente es la convicción. Mucha gente que antes apoyaba a otros candidatos ha pasado de la noche a la mañana a apoyar a nuevos factores de poder. Y yo siento que una de las cosas por las que Prodigious nace es porque hay mucha improvisación dentro de la política y ese tema de no saber a cómo poder leer o entender lo que está pensando el ciudadano panameño es gravísimo. Porque además la gente siente que es que votan por esto porque van a terminar votando por todo eso. Pero hay que tener cuidado porque lo que te muestra la encuesta y lo que te muestra, y yo tengo en Panamá ya casi 11 años haciendo ese tipo de mediciones, es que el panameño va muy a lo que está pasando y está muy en sintonía de lo que está sucediendo. Mucha gente pensaba que no, bueno, es que aquí van a repetir 20, 30 diputados y no sucedió. No ha sucedido en las dos últimas elecciones porque la gente tiene un concepto muy crítico de lo que es el voto. Carlos, lo que me queda pensando tras la pregunta del profesor sobre Ricardo Martinelli y la incidencia en la victoria de José Raúl Molino, ¿pudieron medir o analizar qué opina la población en torno a esa relación que hay entre José Raúl Molino y Ricardo Martinelli? Porque sí, usted ya dijo que la gente quiere que sea Molino el que tome las decisiones, pero ¿ha habido un resultado respecto a la incidencia que podría tener Martinelli en Molino? No, esa pregunta no la hicimos realmente. Lo que sí hicimos fue sobre cuál fue el apoyo para ganar y el mayor factor de influencia fue Ricardo Martinelli para que José Raúl Molino pudiera ganar el proceso electoral. Bueno, lo vimos en la campaña, ¿no? Nuestra encuesta previa semana, daba el resultado, daba las 8 posiciones tal cual, del 1 al 8. Creo que, no sé si fue la que citó el profesor Edwin Cabrera, que sí, a nosotros nos daba, por ejemplo, José Gabriel Carrizo con 6%, pero sí daba una fotografía exacta de lo que estaba pasando. Ahora bien, eso no quiere decir que esto es estático y que esa influencia lo tiene. Va a depender del propio presidente actual, José Raúl Molino, cuál es el desarrollo que puede tener sobre la percepción política. Y ahí es donde todo parece indicar que los partidos no están dándole el seguimiento a lo que ocurrió y por qué ocurrió. Yo no creo que lo que ocurrió el 5 de mayo fue el alfa y el omega de la vida política del país. Pero claro que tiene un mensaje. O sea, si no lo analizas, estás en problemas. Efectivamente, dijimos aquí, no nosotros, la encuesta que nosotros mandamos a hacer con Doxa, 6%, y ahí está clavado. Y acertó el primer lugar, acertó el segundo lugar y el 6% del PRD. O sea,
Nosotros nos fue muy bien en esa fotografía, aunque ya publicidad después de salida no tiene validez. Después que pasó, mucha gente lo va a decir. Pero ahora bien, lo que sí es cierto, profesor, es que le va a decir una frase que he usado en varios de los conversatorios. Quienes ganaron en este proceso electoral no saben por qué ganaron, pero los que perdieron tampoco saben por qué perdieron. Se han inmerso en una dinámica que no va a ser repetitiva y muchos hoy apuestan a que el 29, que tienen miras en el 29, a pensar que va a ser la misma elección. Y están equivocados. El país tiene movilidad, el país se mueve. Y Sí. no solo, el pensamiento también se mueve, pero cuando vemos a los que ganaron y tú le preguntas, ¿por qué ganaste? Bueno, porque la gente, nosotros tenemos. Y cuando le preguntas, ¿por qué perdieron? No, bueno, es que la gente, o sea, no entienden el mensaje Sí, y no por eso- entendieron cuál es el resultado. Y eso es grave. Y por eso es que, bueno, yo, en mi opinión, veo que es una clase política que no hace análisis, que no profundiza, que no tiene una lectura clara de por dónde va la sociedad en cuanto a lo que la sociedad aspira a tener. Porque me quedo con esa foto de ayer de Brea con Martinelli. Y bueno, ¿será que Brea siente que para el 2029 el Partido Popular va a sacar 300 y tantos mil votos a nivel presidencial? No, esos votos son de Martín Torrijos. Esos no son del Popular. Claro. Entonces él estará pensando que Martinelli es el que le va a ayudar a empujar en una alianza esa misma cantidad de votos, ¿no? O sea, ahí es donde te das cuenta que no hay análisis. No hay análisis, no hay lectura de los hechos políticos y el comportamiento del electorado. Bueno, para eso vamos a hacer estas encuestas permanentemente. Vamos a hacer estas 3 que restan en el año 2024. El año que viene vamos a tener una que puede ser, estamos analizando si la hacemos bimensual o trimestralmente para tener toda la información con 2 encuestas extraordinarias. La idea es mantener informado a la población, a los actores políticos, a los medios de comunicación y que entendamos un poco lo que está pensando el panameño, que realmente muchas veces se ve distorsionado por actores diciendo cualquier pensamiento cuando el verdad el panameño ha sido un ejemplo de trabajo, de esfuerzo y que está muy consciente de lo que está representando el voto. Sucedió que en varios sectores mucha gente daba por descontado la victoria de algunos diputados y la gente terminó votando por lo que consideraba conciencia era la mejor opción para la población. Y ahí lo podemos ver en diversos circuitos, en distritos y sobre todo en el tema presidencial, ¿no? Lo podemos ver ahí qué es lo que la gente terminó valorando para poder acceder al voto y entregar su votación. Bueno, 7:37 minutos. Don Carlos Fernández, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, siempre a la orden y bueno, y agradecido con todos por darnos el espacio. De verdad, buenos días.